Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Este programa tendrá dos partes, dos secciones. En la primera repasaremos los acontecimientos, las efemérides que tuvieron lugar en los días que estamos viviendo, concretamente en el 6 de diciembre y en el 7 de diciembre de otros años. Y luego, en la segunda parte, pues pondremos voz al oyente. Esto es, leeremos y comentaremos lo que vosotros habéis dicho y habéis comentado por escrito en la sección de comentarios de iVoox o de YouTube. Y, lo más interesante, también lo que habéis dicho así de viva voz a través del WhatsApp del programa, que, por cierto, ahora os recuerdo el número, que es el siguiente, 644-190223. Y recordad que si llamáis desde fuera de España tenéis que poner el más 34 delante. Repito, 644-190223 con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España. Y empezamos con las cosas que ocurrieron el 6 de diciembre, día de San Nicolás de Bari, del que pronto hablaremos largo y tendido. En España, día de la Constitución, festivo. En Argentina, día del gaucho, no sé si es festivo, pero el gaucho es un símbolo nacional de aquella nación y de otras. Entre los muchos hechos que se han dado un 6 de diciembre, a mí me ha llamado la atención que justo en este día se pronunció el famoso corolario de Roosevelt, en 1904, hace 117 años. Y vosotros os preguntaréis, ¿corolario a qué? Porque, lógicamente, corolario viene a significar una especie de coronilla, una conclusión final que se deduce de la anterior. Quizás si lo ilustramos con un ejemplo lo entenderíamos mejor, o mejor con la definición que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Según el diccionario de la Real Academia, del latín corolarium, de corola, es decir, coronilla, y dice, proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Luego tenemos claro que si hablamos de un corolario, tiene que referirse a algo, a una afirmación que ya existía antes. ¿Y cuál es esta afirmación? Pues la doctrina Monroe. Así que tenemos un corolario a una doctrina. Un corolario hecho por un tal Roosevelt, que a la sazón en 1904 era el presidente de los Estados Unidos de América y que a su vez se refería a una doctrina que previamente había salido de un tal Monroe, que había sido presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX. La doctrina Monroe se sintetiza en una sola frase. América para los americanos. Esta doctrina fue elaborada en 1823 por John Quincy Adams y por esas cosas de la historia se le atribuye al presidente James Monroe. Pero tiene su lógica que se la atribuyan porque el señor Monroe fue el que la presentó en sociedad durante su sexto discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. En principio es todo un cuerpo doctrinal contrario al colonialismo, especialmente al colonialismo europeo. Hay que pensar que en aquella época Estados Unidos veía a las potencias europeas como unos posibles enemigos. Se estaba dando la restauración monárquica de la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. Era una especie de advertencia a dicha Santa Alianza y también a la propia Gran Bretaña, que no estaba adherida a ella, pero era una potencia colonial. En los países americanos de la América Española recientemente emancipados, aquella doctrina, aquella afirmación supo a gloria. Pues bien, el corolario de Roosevelt, que vendría a ser como una consecuencia lógica de lo anterior, si nos atenemos al significado que le atribuye a esta palabra el diccionario de la Real Academia, y que es el uso que se da en todas las lenguas, hay que decirlo, no se lo inventan los que hacen el diccionario, pues este corolario fue formulado ante el Congreso de los Estados Unidos en el discurso del Estado de la Unión, ¿veis? Siempre es el discurso del Estado de la Unión, el 6 de diciembre de 1904. ¿Por qué? Porque las potencias europeas, concretamente Alemania, Inglaterra e Italia, habían amenazado, atención, con el bloqueo naval a Venezuela de 1902-1903. ¿Por qué motivo? Pues por el motivo para cobrar por la fuerza el pago de una deuda
que había contraído el gobierno de Venezuela en las últimas décadas del siglo XIX. Pero hay que decir que el bloqueo tuvo que ser levantado después de someterse las partes a un arbitraje bajo la presión del mismo Estados Unidos. La enmienda hecha por el señor Roosevelt venía a decir que si un país de Latinoamérica o del Caribe situado bajo la influencia de Estados Unidos amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos estaba obligado a intervenir en los asuntos internos del país, de este país que se había, descarriado para llevarlo otra vez al redil, al orden, estableciendo los derechos y el patrimonio de sus ciudadanos y de sus empresas. De las empresas y de los ciudadanos de los Estados Unidos, no del país afectado, ya se entiende, ¿no? O sea, que el corolario de una afirmación en principio, antiimperialista, acaba siendo una afirmación absolutamente imperialista, pero del imperialismo bueno, que es el nuestro, el de América. América para los americanos, pero para los americanos del norte. Evidentemente esto es la culminación de un progreso, de un proceso, quiero decir. No es que a partir de entonces Estados Unidos se dedicase a intervenir, es que ya lo había hecho antes y desde luego había tratado a los estados vecinos que veían debilidad como a vasallos. Bueno, se quedó con la mitad del territorio de México, sin ir más lejos. Bueno, pues a partir de este momento, pues aún aumentó más la capacidad para tener una especie de respaldo moral o legal, ya sabéis. Siempre se buscan excusas para actuar. Estados Unidos en esto es especialista. Bueno, pues a partir de aquel momento sus intervenciones tenían este apoyo moral en esta doctrina. Y así ya se dieron pues las intervenciones americanas a todo lo largo del continente americano, en lo que ellos consideran su patio trasero. Todos los países, las grandes potencias en especial, tienen una especial manía con cuidar su entorno inmediato geográfico, lo que algunos llaman el patio trasero. Así vemos las intervenciones en Cuba, porque Rusia precisamente también trató de intervenir en Cuba para tocar las narices a Estados Unidos, porque hoy en día, cambiando de país, la Rusia de Putin está un tanto mosqueada y hay conflicto con el tema de Ucrania, porque piensan que alguien le está tocando su área de influencia. Nada nuevo bajo el sol. Ya los romanos hicieron un imperio a base de justificarse diciendo que debían defender a Roma. Hay imperios que se han creado en base a la autodefensa. El imperio de Estados Unidos no es un imperio de grandes conquistas territoriales, que alguna hay, pero básicamente es un imperio de colonización económica y política. Y vamos con San Nicolás de Bari, que hoy celebra su fiesta. San Nicolás fue obispo, pero no de Bari, que está en Italia, sino de Mira, que está en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Es un santo muy famoso, con muchos devotos, que con el correr del tiempo dio lugar a ese gordito con barba que vive en el Polo Norte y reparte juguetes entre los niños con un trineo que va con los reinos y estas cosas. Una transformación del personaje de 180 grados. Sí, dije una transformación de 180 grados, no de 360. Estaría más radical, ¿no? 360 es la vuelta completa, pero precisamente por eso, si das 360 grados de vuelta, pues acabas en el mismo sitio. Es una tontería, lo sé, pero lo más radical es 180 grados, acabas justo enfrente. 360 es volver al inicio. No sé por qué me he ido por ahí. Bueno, dicho esto, si os parece bien, bueno, lo de si os parece bien es pura retórica porque estoy yo solo ante el micrófono y nadie me puede replicar. Digamos que vamos a hablar de la historia de San Nicolás y de cómo acabó siendo este personaje del ho-ho. Bueno, vamos allá. Nicolás nace en Patara, una pequeña ciudad marítima de Licia, en la Turquía del Sur, en el siglo III después de Cristo, en el seno de una familia acomodada que lo educó en el cristianismo. Su vida, desde su primera juventud, estuvo fundamentada en la obediencia. Quedó huérfano muy joven de ambos progenitores y él, en memoria de la página evangélica del joven rico, usó toda la fortuna paterna para atender a necesitados, enfermos y pobres. Yo lo estoy leyendo de una página de Santoral que hay en internet.
Y el que no sabe pues la parábola del joven rico es aquel muchacho que aparece en el Evangelio, que viene y se postra a los pies de Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser mejor? Para seguirte, para ser tu discípulo. Entonces Jesús lo mira y le dice en el Evangelio literalmente que lo mira y lo amó con la mirada, o sea, era un elegido del Señor, ¿verdad? Y le dice: muy bien, pues mira, tienes que cumplir los mandamientos. Entonces él dice: los he cumplido siempre desde mi infancia. Muy bien, pues ahora tienes que hacer algo más. ¿Y qué tengo que hacer? Pues vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y vente conmigo. Y entonces este muchacho se fue triste porque no le daba la gana de repartir sus bienes porque era muy rico. Bueno, pues acordándose de esto, pues San Nicolás pues hizo lo propio. Fue elegido obispo de Mira y bajo el reinado del emperador Diocleciano fue exiliado y encarcelado. Diocleciano fue el emperador, parece ser, más bestia contra los cristianos, el que hizo la persecución más sanguinaria. Después de ser liberado en el 325, participó en el concilio de Nicea y murió en Mira el 6 de diciembre del 343. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de su vida. Como defensor de los débiles, por ejemplo. Una de las historias más antiguas sobre San Nicolás tiene que ver con un vecino de casa que tenía 3 hijas en edad de casarse, pero no tenía suficiente dinero para asegurarles una dote. Para salvarlas de un destino de prostitución, los tiempos eran así, digamos, una mujer soltera pues es que no podía valerse por sí misma, y una viuda tampoco. Nicolás, una noche, provisto de dinero, envuelto en un paño, lo lanzó a través de la ventana de la casa del vecino y huyó inmediatamente para que no lo reconocieran. Gracias a esa donación, el vecino consiguió casar a la primogénita. Nicolás repitió su gesto generoso otras 2 veces, pero la tercera noche, el padre de las jóvenes salió a tiempo de reconocer al misterioso benefactor, que sin embargo imploró no se dijera nada a nadie. Otra historia cuenta sobre 3 jóvenes estudiantes de teología en viaje hacia Atenas. El patrón de la posada, donde se había detenido por la noche, los asaltó y los mató, escondiendo sus cuerpos en una barrica. El obispo Nicolás, también en camino hacia Atenas, se detuvo en la misma posada y tuvo en sueños la visión del delito cometido por el posadero. Recogido en oración, San Nicolás obtuvo el milagro del regreso a la vida de los 3 muchachos y de la conversión del posadero malvado. Este episodio, como el de la milagrosa liberación de Basilio, un muchacho raptado por los piratas y vendido como copero a un emir, la leyenda cuenta que reapareció misteriosamente en casa de sus padres y todavía tenía entre las manos la copa de oro del soberano extranjero, contribuyeron a difundir su imagen de patrono de niños y jóvenes. Y aquí ya se va formando la leyenda de San Nicolás relacionada con los regalos a los niños y a los jóvenes. ¿Veis cómo la cosa tiene su...? También protector de navegantes. Durante los años de juventud, Nicolás se embarcó para acercarse en peregrinación a Tierra Santa, caminando por los mismos caminos que recorrió Jesús. Nicolás rogó poder hacer una experiencia todavía más profunda de cercanía a la vida y a los sufrimientos de Jesús. En el viaje de vuelta se desencadenó una tremenda tempestad y la nave corría el riesgo de hundimiento. Nicolás se recogió en la oración y el viento y las olas repentinamente se calmaron ante la sorpresa de los marineros que ya temían el naufragio. Después de la muerte de San Nicolás, su tumba en Mira se convirtió pronto en meta de peregrinaciones y sus reliquias fueron rápidamente consideradas milagrosas a causa de un misterioso líquido llamado el maná de San Nicolás que salía de ellas. Cuando Licia en el siglo XI fue ocupada por los turcos, los venecianos intentaron hacerse con ellos, pero fueron precedidos por los vareses, los de Bari, que llevaron las reliquias a Apulia en 1087. 2 años después fue terminada la cripta de la nueva iglesia, deseada por el pueblo de Bari, sobre el lugar en donde se erigía el palacio del gobernador bizantino, y el Papa Urbano II, escoltado por caballeros normandos señores de Apulia, puso las reliquias del santo sobre el altar, en donde se encuentran todavía hoy. El traslado de las reliquias de San Nicolás tuvo un eco extraordinario en toda Europa y en el medievo. El santuario se convirtió en una importante meta de peregrinaciones, con el resultado de la difusión del culto de San Nicolás de Bari y
ya no de Mira, se olvidaron de Mira. Bueno, con el correr del tiempo, en los Países Bajos y en general en los territorios germánicos, la fiesta invernal de San Nicolás, en holandés San Nicolás y después Sinterklaas, del cual viene Santa Claus, que tiene en particular bajo su protección a los majones, ha dado origen a la tradición infantil de la espera de los regalos. La vigilia de la fiesta del santo, los niños dejan zapatos o calcetines sobre una silla o junto a la chimenea y se van a dormir confiados en que a la mañana siguiente los encontrarán llenos de dulces y regalos, como hacía aquel santo obispo con aquellas niñas que tenían que casarse y no tenían dote y todas estas cosas. Y la cosa fue a más. Parece ser que el primer San Nicolás que repartía regalos iba de verde, como parece ser que iba el obispo, pero con el tiempo se fue transformando y dejó de ser un obispo para acabar siendo pues el gordito este que nosotros conocemos, que vive en el Polo Norte, pero ahí tiene sus cosas, porque esta tradición pasó a los Estados Unidos a través de los holandeses que fundaron Nueva Ámsterdam, que pasó a ser Nueva York. Ahí se quedaron, pero ahí dejaron sus tradiciones también, que ahí se quedaron los habitantes, no los echaron a todos, aquello pasó a ser colonia inglesa, le cambiaron el nombre, pero ahí quedaron esas tradiciones. Parece ser que el donut también viene de estos primeros emigrantes holandeses. Como diría, Sinterklaas acabó en Santa Claus y ahí tenemos el Santa Claus de las películas de Hollywood. Aquí en España, pues los juguetes, cuando yo era pequeño, los traían solo los Reyes Magos y había algunos excéntricos que se los traía el Papá Noel. Pero ahora están al 50-50, al 50%. Y también hay más cosas sobre esto. Por ejemplo, el color rojo, que hay quien dice que el color rojo y blanco es el rojo y blanco de la Coca-Cola. Y he investigado un poquito y es sí, pero no. No es que se lo inventase la Coca-Cola, ya algunos lo representaban así de rojo y blanco, pero Coca-Cola hizo una gran campaña de publicidad y fue el que dio impulso final a esta nueva imagen de Santa Claus. Luego, como venía del frío, pues ya lo pusieron en el Polo Norte, algunos en Finlandia. Pero, atención, que en algunas zonas de los Países Bajos, Santa Claus, Papá Noel, para los franceses, en España le llamamos Papá Noel, porque en algunas cosas somos bastante afrancesados. Bueno, se fue fundiendo con otras tradiciones que había en otros sitios. Pues en algunos países, en los Países Bajos, en alguna zona de los Países Bajos, me parece que en Zelanda, pues este San Nicolás no vive en el Polo Norte, sino que vive en España, en Alicante, porque trae naranjas y tal. Y los niños lo esperan que venga de España. O sea que las tradiciones son impredecibles. Y nos vamos al día 7 de diciembre. Y en un 7 de diciembre, pero de hace 2063 años, en el 43 a.C., es asesinado Cicerón. Lo pillaron mientras huía y así, sobre la marcha, le cortaron la cabeza porque su principal enemigo, Marco Antonio, quería literalmente su cabeza. Y Fulvia, la mujer de Marco Antonio, le atravesó la lengua con un alfiler. Se ensañó con aquel muerto porque le era especialmente odioso. Y el motivo de atravesar su lengua con un alfiler era porque la principal arma de Cicerón no era la espada, sino la oratoria. Y las famosas filípicas, discursos que Cicerón confeccionó contra Marco Antonio y de paso contra Fulvia, eran la causa de ese odio. Veamos el contexto en que se redactaron estos discursos. Allá en el septiembre del año 44 a.C., o sea, un año antes, ya sabéis que antes de Cristo los años van de mayor a menor. Bueno, Roma estaba conmocionada por el asesinato de Julio César. Y Cicerón ve que Marco Antonio iba a ser el sucesor de este dictador. Así que, como lo veía como un peligro para la supervivencia de la República, el día 2 de ese mes de septiembre pronuncia ante el Senado el primero de los discursos que compuso contra Marco Antonio. Estos discursos son conocidos como filípicas. En ellas, Cicerón critica las actuaciones de Marco Antonio y logra que el Senado, tras intentar una salida negociada al conflicto entre Marco Antonio y Bruto, negociación a la que Cicerón se opuso, pues consiguió que el Senado se ponga contra Antonio y que tiene finalmente que huir, es derrotado en Módena y declarado enemigo de Roma.
La fama de las Filípicas, cuyo título se debe a una colección de discursos de Demóstenes, el gran orador, el espejo de todos los oradores de la antigüedad, pues Demóstenes hizo unos discursos contra el tirano Filipo II de Macedonia. Él pues pretendió hacer lo mismo contra el que se perfilaba, según su visión, como futuro tirano de Roma, Marco Antonio. Y eso hizo, con estos dos precedentes, que lo de Filípicas quedase como una especie de género literario aparte, como una invectiva contra los tiranos, como una reconvención acre y... A ver, vamos al diccionario de la Real Academia que lo explica mejor. Siempre es más sucinto y se explica mejor. Dice así: Filípica, del latín Filippica oratio, es decir, discurso sobre Filipo, por alusión a los pronunciados por Demóstenes contra Filipo II de Macedonia. Y ahí viene la definición. Invectiva, censura acre. Ya está todo dicho. O sea, cuando nosotros nos dedicamos a criticar alguna cosa de alguien con una invectiva, con una censura acre, estamos haciendo una filípica, una crítica por todo lo alto. Y hace 80 años, en 1941, se produce el ataque por sorpresa de los japoneses contra Pearl Harbor. A los pocos días ya Estados Unidos está metido de hocicos en la Segunda Guerra Mundial contra las potencias del eje, no solo contra Japón, sino contra Alemania e Italia. Y, ¿veis? Este hecho cambió la historia. Hoy, por cierto, se celebra San Ambrosio, obispo de Milán, que tuvo que ver mucho con la conversión de San Agustín. San Agustín, el gran padre de la Iglesia de Occidente, un gran pensador, un gran filósofo, era un golfo que fue convertido por el ejemplo y las oraciones de su madre Santa Mónica y por los discursos, digámoslo así, de San Ambrosio. Quedó deslumbrado por la oratoria de este hombre, que fue obispo, y este es el dato curioso, por aclamación popular. Era un delegado, digamos, del gobierno, por decirlo de alguna manera, que medió en disturbios, que algunos tenían pues un cariz religioso, que asolaban la ciudad de Milán. Y lo hizo con un gran tacto y una gran diplomacia. De manera que cuando quedó vacante la sede del obispado, pues la gente aclamó a Ambrosio como obispo. El problema es que Ambrosio era un catecúmeno, no estaba ni bautizado. Así que se bautizó y se ordenó obispo. Cosas que ocurrían en aquella época. De la noche del 7 al 8 de diciembre ocurrió... Bueno, el 8 de diciembre lo dejamos para mañana porque habíamos dicho que solo nos encargaríamos en este programa del 6 y el 7 de diciembre. Iba a hablaros del milagro de Empel. Pero eso lo dejamos para mañana o pasado mañana. Y ahora vamos con la voz del oyente. Y empezaremos escuchando la voz de una oyente, de Cristina, que nos comenta algo sobre un programa relativamente reciente. Así que vamos a ello. Hola Ricardo, soy Cristina, te mando este mensaje para darte las gracias por tus programas que tienen temas que me resultan muy interesantes y me gusta también el tratamiento que les das y además tienes una voz que me da muy buen rollo. Y me gustaría que siguieras con la serie de cuentos y también me gustan especialmente los que haces con Francisco. Y este mensaje venía para darte las gracias también respecto al último programa que habéis hecho juntos, el de Pandemia y Libertad o Pandemia y Derechos, porque a mí es un tema que me tiene muy intrigada por la cantidad de informaciones y datos confusos que nos llegan, que no me cuadran. Entonces, sobre esto quería hacerte haceros un par de recomendaciones, si tenéis tiempo y tenéis a bien. Una de ellas es el canal Malditos Neutrales, que está muy bien hecho y aporta mucha información y muy interesante. Especialmente la serie que se llama El Plan, los capítulos del 1 al 8 creo que son, y también un libro escrito por
Peter Breggin y Ginger Breggin, que son un matrimonio. Él es un psiquiatra bastante famoso y ella una periodista, que se llama COVID-19 and the Global Predators o Predators. Y, y está en inglés. Lo que pasa es que es un inglés muy directo que se lee sin, vamos, yo lo he leído sin ningún problema y tampoco tengo un nivelazo de inglés. Y lo interesante también es que al final viene un apéndice con una lista infinita de enlaces a documentos. Y pues eso, un saludo y muchas gracias. Que me perdone Fernando por haberle llamado Francisco. Un saludo. Y casi al mismo tiempo que me hacía esta recomendación y este comentario Cristina, pues un seguidor llamado, el nombre se las trae, Super Ñoño, que comenta muchas cosas en iVoox, decía exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Vamos a oírlo a él no, sino a mí, leyendo su nota que dejó en los comentarios de iVoox. Estoy de acuerdo con vosotros. Os recomiendo el canal Malditos Neutrales y el libro COVID-19 and the Global Predators de Peter y Ginger Breggin. Bueno, tengo muchas más cosas a comentar de lo que han dicho los oyentes, pero no voy a cargar el programa. Pero sí que no me quiero ir sin antes, pues leer una crítica que me ha llegado recientemente. No os preocupéis que los que habéis dejado cosas buenas y habéis escrito antes os daré voz en los siguientes programas. Pero es que si no parece que esto es una especie de autobombo, ¿verdad? Así que os voy a leer una crítica. Viene al pie del último audio que he colgado, antes que este, que es el que se titula Lord Carnarvon y la maldición de Tutankamón. Primero Santiago, como siempre me dice muy bueno, y un saludo desde Argentina, gracias Santiago. Y luego Amador Ferriz Abril dice: me entristece la paulatina cuesta abajo que va sufriendo el programa, falto de originalidad, intermitente en creaciones, decae, cae. Muy expresivo, así lo ha puesto. Bueno, y ahora voy a responder a los tres comentarios. A los de Cristina y Super Ñoño, el nombre se las trae, ¿eh? El nick que ha escogido este hombre para su vida en internet. Bueno, pues he tomado nota de las indicaciones del canal y del libro y les echaré un vistazo, os lo puedo asegurar. Ya os comentaré más adelante lo que me ha parecido, pero siempre es bueno que los oyentes me den ideas. No es el único oyente que me da ideas, ¿eh? Y a todo esto he de deciros que también he encontrado otros libros y otros informes más centrados en la realidad concreta española. O sea que pronto tendréis noticias. Luego, con respecto a lo que ha dicho este Amador Ferriz, pues hombre, pues la paulatina cuesta abajo que va sufriendo el programa. Que conste que alguna de las cosas que dice falta de originalidad. Bueno, esto de falta de originalidad, pues, bueno, no sé. Pero intermitente en creaciones. Es evidente que estoy intermitente en creaciones. Y yo creo que más que nada lo dice por el tema de que ya no toco más a fondo y tal. Y a veces me tira... Es que alguna gente puede interpretar de que esto de hacer programas sobre efemérides es como una bajada de calidad, como tirarme a lo fácil. Ya os dije que es que a veces el tiempo apremia y puedo dejar el canal muerto y publicar una vez al mes, o bien hacer estos programas más sencillos y mantener el canal vivo. Y el otro día, precisamente al pie del que puso este comentario, hablaba sobre Tutankamón, una serie nueva que voy haciéndolo cuando puedo y como puedo. O sea que mi principal problema no es la falta de inspiración, ni que tenga temas o me faltan de tener temas, sino es el tiempo, porque uno no dispone de todo el tiempo que quiere. Y bueno, pues la parte de razón que tenga Amador, pues se la concedo, pero vamos, hacemos lo que podemos. Y, por cierto, yo voy tomando notas de temas que posiblemente pueden servirme para en su día hacer un programa, y algunos empiezo a pensar que nunca verán la luz porque la vida no da para más.
Entonces, me parece que pronto dedicaré un programa sencillamente a leer los apuntes que he ido tomando. Una serie de temas incoados que, al menos, aunque sea en esqueleto, llegarán a vosotros. Y si alguien se ve capaz de echarme una mano en alguno de estos temas, pues admitiré vuestra colaboración. Y dicho esto, pues que sepáis que sigo con el tema de Tutankamón, que lo empecé el otro día, y cuando la acabe el siguiente, por aclamación popular, será pues la vida y andanzas de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y con esto y un bizcocho hasta en cuanto pueda volver a colgar el próximo programa, que será de aquí un día o dos, en el que narraremos más efemérides y posiblemente recomendaciones de páginas web o de libros y cosas de estas variadas. Y leeré un poquito de esta agenda que tengo de temas variados para futuros programas, por si no ven la luz, por lo menos que sepáis las ideas que voy tomando. Es muy interesante las cosas que tengo ahí apuntadas. Yo mismo me he sorprendido. Pero es como un gran almacén de apuntes, ya os lo digo. Bueno, ya no me enrollo más, que ahora ya estoy improvisando demasiado y os digo hasta pronto. Si os ha gustado, pues poned un me gusta.